Cuba Información. Seguimos abordando las relaciones Cuba-Estados Unidos. Hay que decir que uno de los motores del cambio desde la Casa Blanca en estas relaciones, en su visión y también su estrategia hacia Cuba, uno de los grandes motores es el motor económico, los intereses empresariales y las perspectivas, las hipótesis de negocios a futuro de algunos sectores empresariales de Estados Unidos que de alguna manera están viendo o estaban viendo cómo se les escapaban grandes oportunidades de inversión y de obtener indudables rentas, negocio en Cuba. Se creaba hace unos días en Nueva York el Consejo de Negocios Estados Unidos-Cuba, que realmente es una noticia histórica después de 54 años de bloqueo económico. El presidente de la Cámara de Comercio estadounidense y el presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba firmaban un acuerdo con una serie de empresarios norteamericanos precisamente para ir avanzando y también para presionar al propio, no tanto al gobierno de Estados Unidos, sino sobre todo a los legisladores en el Congreso para que se levante definitivamente el bloqueo. El propio presidente Raúl Castro se reunía con hombres porque todos eran hombres de negocio de Estados Unidos, por ejemplo, con el vicepresidente de General Motors, con el vicepresidente principal de American Airlines o con el ejecutivo principal de Caterpillar, es decir, con transnacionales norteamericanas grandes que pudieran tener también grandes intereses en Cuba. Y una tercera noticia, el gobernador de Arkansas, que es pues uno de los estados clave en el comercio, digamos tibio comercio que ya existía entre Estados Unidos y Cuba a través de ciertas licencias, negocio de venta sobre todo de productos agrícolas, bueno, pues ha estado en Cuba reunido o rodeado de una serie de empresarios granjeros, como llaman en Estados Unidos, o presidentes de empresas agroindustriales de Estados Unidos, ha estado en La Habana. Bueno, pues vamos a hablar de esto, de la visión empresarial de Estados Unidos y y sobre todo de la economía como motor para la destrucción algún día del bloqueo a Cuba. Bueno, muy importante, son pasos que se están dando en favor de la normalización de las relaciones entre ambos países, normalización de las relaciones diplomáticas y también normalización de relaciones comerciales. Hay que tener en cuenta que, bueno, todo esto que se está desarrollando en estos momentos en los vínculos bilaterales entre ambos países, hay que refundarlo de alguna manera porque, bueno, de forma unilateral Estados Unidos fue el que rompió relaciones con Cuba, relaciones diplomáticas, comerciales. Hay que tener en cuenta históricamente, haciendo un recuerdo histórico, que es una de las primeras medidas que tomó Estados Unidos, implementando ya el bloqueo desde una temprana fecha como el año 1959, aunque se hizo oficial después en el año 1962, es la supresión de la cuota azucarera cubana, también la supresión o suspensión de piezas de repuesto para las grandes empresas y compañías norteamericanas en Cuba, el petróleo, o sea, el corte del combustible. Bueno, afortunadamente el establecimiento de relaciones con la Unión Soviética y el campo socialista logró, digamos, aminorar los efectos de ese bloqueo. Pero bueno, todo ahora es como empezar de cero, hay que refundarlo y dentro de ello juega un papel importante esto, lo que se ha creado ahora. O sea, esta relación entre las cámaras de comercio entre ambos países, pues tiene la tarea enorme, ingente, de buscar los mecanismos que restituyan o restablezcan la normalización de las relaciones comerciales y económicas entre ambos países. Hay que tener en cuenta también que Cuba fue expulsada por Estados Unidos de todos los organismos financieros internacionales. Eso también es algo que tiene que estar sobre la mesa en este vínculo.
en esta nueva etapa, en esta nueva relación. Y desde luego, como señaló el presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, Orlando Hernández Guillén, para el logro de esta normalización, pues lógicamente es importantísimo, es que no se puede ver desde otra arista no hay otro camino que no sea el desmantelamiento de la política de bloqueo contra Cuba. Y esto posibilitará para las empresas norteamericanas que están ávidas de invertir en Cuba, de hacer negocios, pues facilitará muchísimo estas relaciones comerciales y habrá margen amplio para el comercio y la inversión. Cuando se habla sobre esa relación entre Cuba y Estados Unidos, para mejorar la parte económica o la parte diplomática, siempre hay que tener en cuenta la historia, ¿no? La historia desde aquel momento. Ahora mismo mencionamos que Clinton siempre habla Obama siempre habla de cambio en Cuba. Y eso es lo que la gente de allá quiere escuchar. Eso es lo que entonces ese es el mensaje que también quiere transmitir. Hay que recordarse que durante la cumbre de Panamá había quitado la importancia a la historia, y entonces parece que fue criticado también sobre eso, diciendo, y entonces cuando su ministro John Kerry, cuando llegó a La Habana a la apertura de la embajada, tomó el tema de la historia y cómo fue que se empezó a deteriorarse la relación entre Cuba, pero siempre también tomando desde la perspectiva de los Estados Unidos. Cuba sabe, Estados Unidos fue el primero en quitar la cuota azucarera, el bloqueo, ¿cómo se llama? Las armas, la venta de armas a Cuba, pero ellos no consideran, ellos no toman eso, sino que fue Cuba que tomó la decisión de que todo para que obligó a Estados Unidos, ¿no?, a tomar esa decisión. Y entonces, es una manipulación de la historia. Es una manipulación de la historia, es una tergiversación, y por eso hay tanta confusión, incluso desgraciadamente, entre sectores de la llamada izquierda europea. Entonces son cosas que hay que aclarar ahora. Seguro hablan de que se ha reunido con, ¿cómo se llama?, la Cámara, las dos cámaras de comercio se han reunido, pero siempre hablando de los temas actuales, cómo mejorar las condiciones, pero hay que tomar en cuenta también ese tema histórico. Me parece importante recordar que durante estos días también visitaba Cuba el presidente de la República Socialista de Vietnam, y que recientemente han estado altos dirigentes de China. Ambos países han firmado también grandes acuerdos económicos con Cuba. Es decir, que para quien piense que ahora Cuba ha optado por el camino de vender su economía a Estados Unidos, yo creo que esto es un mensaje claro. Cuba está en un proceso de diversificación tanto de sus proveedores como de sus inversores, de sus acuerdos comerciales. Está en un proceso de cambio en su modelo económico y de cambio, digamos, de sus relaciones económicas exteriores en general. Y lo que no quiere es caer de nuevo en cierta dependencia como en el pasado tuvo, ¿no? Las relaciones con Estados Unidos, hipotéticas relaciones de inversión y relaciones comerciales, si algún día se levanta, aunque sea parcialmente el bloqueo, serán importantes, porque Estados Unidos es el gran mercado internacional, mundial, el más grande y además el más cercano, es decir, donde más barato le puede resultar a Cuba comprar muchos de los productos. Pero Cuba jamás va a renunciar a tener negocios con China, con Rusia, aceptar créditos de Sudáfrica, llegar a acuerdos de contraprestación del petróleo venezolano, etcétera, etcétera. Y esto yo creo que es una política inteligente, ¿no?, de cara a largo plazo. Bienvenidos sean aquellas inversiones que, de acuerdo a las leyes cubanas, desde Estados Unidos se hagan, pero bienvenidos también sean los acuerdos con
sobre todo con aquellos países que tienen una posición de defensa de la soberanía de Cuba, ¿no? Como es el caso ahora en la arena internacional de todos estos ejemplos que hemos dicho, China, Vietnam, Rusia o Venezuela. No, pero también hay una cosa, que Cuba jamás, y el pueblo de Cuba jamás le dará la espalda a sus amigos. Hay relaciones históricas con la República Socialista de Vietnam, hay relaciones históricas con China, con Sudáfrica, con Rusia se han fortalecido mucho, pero teniendo en cuenta también la historia, lo que representó la extinta Unión Soviética para el desarrollo de la Revolución Cubana, sus programas sociales, su desarrollo económico, enfrentando un bloqueo brutal del imperialismo norteamericano. Seguirán las relaciones y se diversificará, y Estados Unidos, desde luego, todo este proceso que tiene lugar y donde hay oportunidades de negocio y de inversión, tienen que estar y estarán enmarcados dentro del actual proceso dentro de los lineamientos de la política económica y social del Partido de la Revolución aprobada en el 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Me ha llamado la atención, ¿no? Porque siempre cuando se habla, ¿no? Piensa que todo está en manos de Raúl Castro. El día que Raúl Castro se encontraba en Estados Unidos para encontrarse con Obama, ya el dirigente vietnamita estaba en Cuba, dentro de Cuba, encontrándose con otro dirigente cubano. Y entonces, también quiero subrayar esa parte, ¿no? Que no solo es, ¿cómo se llama? Los Castro que son los que tienen todo eso en su mano, que hay otros dirigentes cubanos también que están enfrascados en... Sí, hay algo interesante que mencionaban en el encuentro que tenía el gobernador del estado norteamericano de Arkansas, el republicano, por cierto, este no es de la bancada de Obama, sino el republicano Asa Hutchinson, decía que las prohibiciones, es decir, el bloqueo de Estados Unidos impide, por ejemplo, a Cuba comprar grandes cantidades de productos, en este caso alimentarios, a Estados Unidos, porque no tiene crédito, es decir, porque el bloqueo prohíbe comprar a crédito, es decir, Cuba tiene que pagar al contado, en efectivo, incluso pagar por adelantado. Es algo que es una práctica absolutamente antinatural, anticomercial, que no existe en ningún país del mundo, excepto en un estado de guerra, y que se le aplica a Cuba. Entonces, que solamente levantando por lo menos estas aristas del bloqueo, para las cuales, por cierto, el presidente tiene poder ejecutivo para levantarlas, pueden avanzar las relaciones comerciales entre Cuba y Estados Unidos, y las posibilidades tanto de Cuba de comprar determinados productos en Estados Unidos a mejor precio que en otros países, como también a ciertos sectores empresariales de Estados Unidos vender a Cuba.